Región lateral del cuello. En la región lateral del cuello vamos a encontrar un plano superficial donde está el músculo platisma y el esternocleidomastoideo, y un plano profundo donde se encuentran los músculos escalenos. Aquí observamos al músculo platisma. Este es un músculo bastante superficial, delgado, ancho, que incluso excede los límites del cuello hacia abajo y hacia arriba. Aquí podemos observar al platisma que incluso llega a la región acromial, la región deltoidea y a la región infraclavicular. Se inserta en la piel, en la tela subcutánea de estas regiones que mencioné. Desde allí se dirige hacia adelante y hacia arriba y se inserta sobre la mandíbula, en la sínfisis mandibular, en el tercio anterior de la línea oblicua y en el cuerpo de la mandíbula. Y además, cerca del orificio de la boca se entrecruza con fibras de los músculos cutáneos de esa región. Y en los tegumentos también del mentón y de la comisura labial. Platismo. El músculo platisma, en su cara superficial, se relaciona con la piel, a la que se adhiere y es difícil de separar. Y por su cara profunda, se aplica a la lámina superficial de la fascia cervical y recubre de esta manera la región anterolateral del cuello. El borde anterior forma con el músculo del lado opuesto un triángulo con vértice mentoniano y de base torácica. El músculo platisma es un músculo de la expresión facial, de la mímica. No tiene una acción efectiva o definida en los movimientos de la cabeza, pero sí es parte de la expresión facial porque es capaz de llevar hacia abajo la piel del mentón y de la comisura labial, movimiento que ocurre en una situación de tristeza o de decepción. Y como es un músculo de la expresión facial, está inervado por una rama del nervio facial, una rama cervical del nervio facial, séptimo nervio craneal. Y aquí podemos observar ya al músculo esternocleidomastoideo. Aquí observamos por delante, acá lateralmente y acá por detrás. Es un músculo bastante voluminoso, robusto, largo, que une la parte superior del tórax a la cabeza, a la región mastoidea y occipital. Aquí podemos observar que tiene un manojo esternal y un manojo clavicular por sus inserciones en el esternón y en la clavícula. Este manojo esternal vuelve a tener dos fascículos, esternomastoideo, aquí, y aquí esterno-occipital. Y el manojo clavicular vuelve a tener cleido-occipital, o sea, de la clavícula a la región occipital, al hueso occipital. Y un fascículo profundo que es el cleidomastoideo, que es este. Acá tenemos los cuatro fascículos: esternomastoideo, esternooccipital, cleidomastoideo y cleido-occipital. Este músculo se dirige hacia arriba y hacia atrás. Tiene una cara superficial, un borde anterior que aquí estoy marcando y un borde posterior. La cara superficial
está cubierta por el músculo platysma y la piel. Este borde anterior sirve de límite a la región anterior del cuello, al triángulo cervical anterior. Y este borde posterior sirve de límite al triángulo cervical posterior. Entre el manojo esternal y el manojo clavicular, acá vamos a encontrar un pequeño triángulo que se denomina triángulo de Sediloc. Triángulo de Sediloc, con S, en el cual se encuentra la fosa supraclavicular menor. Entonces, esta pequeña región triangular es el triángulo de Sediloc. Entre el manojo esternal y clavicular. La base de este triángulo es la clavícula. Esta cara superficial del esternocleidomastoideo también se relaciona con esta vena que es la vena yugular externa, que cruza al esternocleidomastoideo, viene descendiendo, cruza la cara externa del esternocleidomastoideo para luego profundizarse y desembocar en la vena subclavia. Vena yugular externa. Y también con estos nervios que son ramas del plexo cervical superficial. En el borde posterior del esternocleidomastoideo, más o menos en su parte media, estos nervios aparecen y ese punto se denomina punto de Eyre. Estas son las ramas del plexo cervical superficial, que son el auricular mayor, los transversos del cuello y también acá observamos los nervios supraclaviculares. Sobre todo con estos entonces se relaciona el esternocleidomastoideo. Y acá observamos de vuelta la vena yugular externa, que es la misma que esta vena. Vena yugular externa. Siempre en relación con la cara superficial del esternocleidomastoideo. Ahora, su cara profunda forma la pared lateral de la región carotídea. Se halla en relación con el paquete vasculonervioso del cuello, es decir, las arterias carótidas. Acá está la arteria carótida común, que luego se divide en carótida externa y carótida interna, con la vena yugular interna, que es esta que está cortada, y el nervio vago, que es el décimo nervio craneal. Este conjunto se denomina paquete vasculonervioso del cuello yugulocarotídeo. También se relaciona acá con el asa cervical. Acá está el asa cervical que ya está por fuera de la vaina que envuelve a la carótida y la yugular interna. El nervio, esta es la raíz superior y esta es la raíz inferior del asa cervical. Entonces, este músculo esternocleidomastoideo que aquí se ve cortado y aquí, acá está su manojo external y clavicular, sirve de protección a estos elementos vasculonerviosos. Aquí observamos de vuelta entonces. Carótida común, carótida externa, carótida interna, vena yugular interna, nervio vago, décimo nervio craneal, y la raíz superior y raíz inferior del asa cervical. Con todo eso se relaciona entonces la cara profunda del esternocleidomastoideo. Es un músculo, como dijimos, bastante fuerte, robusto, que sirve para rotar la cabeza o para inclinar lateralmente la cabeza o para flexionar la cabeza. Está inervado por un nervio craneal que es el nervio accesorio. En el plano profundo vamos a encontrar los músculos escalenos. Los músculos escalenos se extienden desde las vértebras cervicales hasta las dos primeras costillas. Estos músculos están en forma escalonada, por eso se les denomina escalenos y existen tres: anterior, medio y posterior. Aquí estamos observando el escaleno anterior. Este músculo se inserta arriba, así como están mostrando estas flechitas
En el tubérculo anterior de las apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. O sea que desde C3 a C6. Y estos fascículos se reúnen para constituir el cuerpo carnoso que se estrecha hacia abajo en un tendón único que se inserta en la cara superior de la primera costilla, donde da origen al tubérculo del músculo escaleno anterior, o también denominado tubérculo del Lindsfram. Eso es lo que podemos observar aquí y aquí. Tubérculo del escaleno anterior, cara superior de la primera costilla. Allí. El músculo escaleno medio se inserta también en el tubérculo anterior de las apófisis transversas, pero de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. Aparte de la tercera, también en la segunda vértebra cervical entonces. Se ubica detrás del escaleno anterior. Este músculo se origina por 6 lengüetas que se dirigen hacia abajo y se insertan en la cara superior de la primera costilla por detrás del surco de la arteria subclavia. Normalmente emite también un fascículo para la segunda costilla. Acá observamos entonces al escaleno anterior, esta es la arteria subclavia, entonces por detrás del surco de la arteria subclavia. Habitualmente envía un fascículo también, así para la segunda costilla. Y este es el escaleno posterior, más pequeño, más posterior también, posee solo 3 lengüetas de inserción sobre el tubérculo posterior de las apófisis transversas de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. En las apófisis transversas, en los tubérculos posteriores. Este se inserta en el borde superior y en la cara lateral de la segunda costilla. Y como observamos, aquí. Segunda costilla. Aquí podemos observar los 3. El escaleno anterior, acá en el tubérculo del escaleno anterior, cara superior de la primera costilla, acá el escaleno medio y acá está el fascículo que yo les decía, que habitualmente hay un fascículo para la segunda costilla del escaleno medio. Y acá observamos el escaleno posterior, mucho más corto, que termina acá en la segunda costilla. Delante del escaleno anterior, recuerden que está la vena subclavia. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio está la arteria subclavia y acá vamos a encontrar así los fascículos, más bien los troncos primarios del plexo braquial. Troncos primarios, superior, medio e inferior del plexo braquial, que pasan entre los dos escalenos, anterior y medio me refiero, y la arteria subclavia, junto con la arteria subclavia. Aquí podemos observar entonces escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Acá está la arteria subclavia con los troncos primarios del plexo braquial. Los músculos escalenos reciben ramas anteriores del tercero, cuarto y quinto nervios espinales cervicales. Su acción es accesoria, es decir, elevan las costillas desde la región cervical. En caso de una respiración forzada, una respiración forzosa, en la inspiración profunda o forzada. Son músculos accesorios de la respiración. Y también tienen la capacidad de inclinar o mantener fija la columna cervical.